Siempre traemos temas de actualidad en distintas índoles o de diversa índole, pero principalmente, bueno, muchas veces son de salud para concientizar, para prevenir, otras veces son actuales y también hoy tenemos un tema más que actual y que Ujú. preocupa a los argentinos, porque hablamos de una continuidad de hechos que suceden, pasan los gobiernos, pero algunos hechos se reiteran, se Ujú. suceden, que son obviamente acusaciones por hechos de corrupción. Hoy vamos a hablar de un caso que si bien los medios se lo mantienen, digamos, como para decirlo en la jerga calentito, hablando de este tema, la oposición también, pero el gobierno es como que hace caso omiso a este caso y la realidad la lleva a la agenda para otro lado. Sí, va minimizando un Va poco, ¿no? minimizando Para y que no bueno, sea y el lo va tema estirando, central. el plazo lo va estirando, que es el caso Libra, la criptomoneda que, bueno, llevó a que muchos argentinos inviertan en esta criptomoneda, en este lanzamiento, que fue lanzamiento y despedida, Ujú. que definitivamente, pero bueno, el problema no está radicado ahí, sino que quien propiciaba, quien aconsejaba, quien difundía era el propio presidente El de la República mismísimo Argentina, presidente de la Nación, que es exactamente. una persona, es un ser humano que tiene libertad, que tiene acción, que puede invertir si quiere, pero en la función pública, cuando alguien está en la función pública, es presidente, legislador, diputado, lo que sea, no 5 horas al día, sino las 24 horas del día. Y la investidura es la que significa que muchas de las personas que, por ejemplo, han invertido en esta criptomoneda se hayan guiado como referencia del presidente y hayan confiado en Ujú. esa figura presidencial. Exacto. Bueno, alguien que viene ya desde hace tiempo con esta investigación, que ya viene difundiendo, si bien ahora es contactado permanentemente por los medios, ya esto ya lo viene denunciando hace tiempo, y que actualmente es el legislador provincial, y lo vamos a saludar, por supuesto, es alguien con quien hemos hablado, ha estado en Porteña, incluso cuando también estuvo en campaña, que es Oscar Agos Carreño, que ya está allí en línea y gentilmente nos aguarda. Oscar, Hernán Coria es mi nombre, Ivana Morales le saluda para la televisión cooperativa de Brickman. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias a vos, Bueno, Oscar. actualmente es presidente del PRO Ujú. también en Córdoba. Bueno, Oscar, yo le he escuchado algunas frases a usted que me han quedado grabadas, como esta, por ejemplo, que cuando sé funcionario a las 24 horas, no un rato del día. Pero también la otra frase y la que es un poco el argumento del presidente, ¿no? Es como que él hubiese sido un perejil en esto. Entonces me da a pensar, como seguramente lo ha expresado usted también, o si es un perejil, es un tonto total o es un corrupto total. Porque bueno, desconocer que no sabía lo que sucedía, bueno, quiero que nos cuente usted, porque bueno, incluso ha viajado a Estados Unidos, ha participado también de esta investigación. Sí, Hernán, efectivamente, lo cierto es que nosotros empezamos haciendo una investigación con prudencia y yo propuse que investiguemos una de las hipótesis que es que él hubiese sido engañado por su círculo más íntimo. A ver, no tenemos dudas de que hubo una operación compatible con una típica estafa y es por eso que entendemos que el presidente seguramente bajó el posteo en algún momento y después lo desconoció y por lo que no salen a dar ningún tipo de explicaciones. Cuando empezó la investigación, estaba dentro de la comisión investigadora, por ejemplo, el kirchnerismo, la izquierda, que planteaban el juicio político y que en todos los escenarios era un corrupto el presidente. Yo les propuse más moderadamente que debíamos investigar todas las líneas posibles de investigación. Parte de ello era que él podría haber sido engañado, pero lamentablemente después del proceso de 3 meses y pico que hemos investigado, más el viaje que yo hice a Estados Unidos y ahora pareciera corroborarse todo ello con lo que se está filtrando desde la entraña de la justicia, es que el presidente tuvo un rol más que activo, o sea, fue el vector central con la promoción de su tuit, pero además estaba plenamente consciente, hizo llamadas, intercambió mensajes, fue parte muy activa en las reuniones, él con su círculo más íntimo, con aquel círculo con el que construye el día a día de su poder en el gobierno. Y esto nos preocupa mucho porque, por ejemplo, queda a las claras, y así lo concluimos en la comisión después de nuestra investigación, por ejemplo, que el presidente mintió cuando dio
entrevista fallida con Jonathan Viale, esa que fue interrumpida por Santiago Caputo. Bueno, ahí no dijo la verdad, lamentablemente eso quedó demostrado. Él dio a entender como que estaba en el sofá de la casa de la residencia de Olivos y que encontró en internet este proyecto que estaba bueno y decidió postearlo por el bien de las pymes argentinas. Y la verdad que lo que se demostró es mucho más profundo que eso. Es que primero había un acuerdo para monetizar su imagen, en la que él participó activamente en forma previa, incluso tuvo reuniones con las mismas personas, e incluso hubieron pagos que han sido descubiertos en momentos durante la reunión que él mantuvo con esas personas y después. Y además que suponemos que esas personas son las que le mandó el contrato, no sabemos quién, pero alguien le mandó a él el contrato para postear. ¿A qué me refiero con contrato? Es una especie de CBU bancario de 43 dígitos, que es lo que él posteó, y que es un documento que, como los CBU, un número no se encuentra en internet o en redes sociales, no está allí. Eso necesariamente alguien lo tiene que haber pasado porque es información técnica y sobre todo es un token que se creó pocos minutos, muy pocos minutos antes de su posteo, es decir, estaba todo perfectamente cronometrado. También hemos podido determinar que no era cierto que fuera una ayuda a las pymes argentinas, ya que no había un solo vehículo de ninguna manera para que el dinero llegara a las pymes argentinas, ni siquiera indirectamente, sino que todo iba a la cuenta de una persona que estaba asociada con Novelli, para recibir todo el dinero en Estados Unidos. ¿Y quién es este señor Novelli? Es el dueño del celular del cual se están filtrando todas estas pruebas que están saliendo a la luz ahora, gracias al periodismo de investigación, pero en realidad es una filtración que viene del Poder Judicial, que es algo que hay que investigar también por lo grave que es que se filtre esto. Bueno, de ahí surge mucha información que termina de corroborar esto que estamos diciendo y que, bueno, pone al presidente en una situación bastante compleja, y sobre todo cuando él no se puso en el lugar de denunciante, ni él ni su entorno, sino se pusieron en lugar de denunciado. Ellos dijeron ser engañados, pero nunca denunciaron a nadie, que es lo que tenemos que hacer los funcionarios públicos. Y eso, bueno, complica la situación. Claro. Oscar, bueno, la causa no tiene indagados y no tiene procesados, ¿no? ¿Cómo está eso como para pasar en limpio, para que entienda la comunidad, lo simple de la sociedad que están viendo del otro lado en estos momentos? Bueno, muy pertinente, Iván, esa pregunta porque, bueno, hay una sensación de que la justicia está yendo extremadamente lenta, digamos, cuando hay una causa en Estados Unidos que es absolutamente público y uno ve pruebas de mucho peso allí, más allá que una causa civil con algunos tramos de causa penal. Lo cierto es que, bueno, está la sensación de que la Argentina no investiga el poder cuando está en el poder. Acá lo extraño es que se le haya secuestrado todo este material tan valioso, digamos, para una investigación al señor Novelli, que se le haya secuestrado, se le haya allanado, que estén incluso esos videos con los cuales él ingresaba muy poco tiempo antes de Libra bolsos con presuntamente dinero en una caja de seguridad, y el primer día hábil, la primera hora hábil bancaria posterior al desplome de Libra, sus familiares fueron y retiraron todo el contenido de esa caja. Es decir, es todo muy extraño, y la única persona que llamaban a declarar era una periodista que no hizo otra cosa que lo que la Constitución protege, que es publicar una filtración de la justicia, es decir, es parte de la tarea periodística. Y con la presión que hubo por parte de la sociedad, del periodismo, de la comisión investigadora, bueno, el fiscal terminó retrocediendo y dio de baja esa citación a la periodista que empezó publicando estas filtraciones. Porque, bueno, la Constitución protege a la fuente, digamos, al periodista de no tener que dar la fuente. Y lo cierto es que ni siquiera Novelli, ni Terrones Godoy, ni Morales, es decir, todas las personas que están sí o sí vinculadas en los contratos o en los documentos o en los mensajes no han sido llamadas a declarar, tampoco ningún funcionario. Y bueno, eso es lo que preocupa, que la justicia vaya lento, porque declarar no necesariamente es algo malo, digamos, más allá de la carga que tiene eso, sino también es que se presenten y expliquen su versión de los hechos, que puedan aportar las pruebas que correspondan, poner un abogado que los ayude en el proceso, y eso tampoco ha sucedido. Por lo tanto, vemos que la causa, no sabemos si naufraga, pero sí vemos que en la comisión investigadora llegamos a información muy compleja, muy comprometedora, que, bueno, que requiere de que la justicia ahonde y llegue al fondo para determinar si hubo o no delito, más allá que nosotros creemos que lo hubo, pero es la justicia la que en definitiva tiene que terminar de resolverlo, y quiénes son responsables, porque hay distintas cuotas de responsabilidad según lo que hizo cada uno. Es cierto, Oscar, que está probado entonces que
en este caso Novelli tenía contacto con Javier Milei y está aprobada la conexión entonces con Hayden Davis. A ver, la pregunta es esta, ¿por qué la conexión con Estados Unidos? ¿Por qué, por ejemplo, el caso de usted, han viajado a Estados Unidos? Para que la gente lo entienda esto. Hablemos al llano, digamos. Bueno, es muy prudente eso porque todo el mundo entiende cuando el jefe de gabinete lleva a su esposa en un avión o lo que es la coima en discapacidad, que es robar un 3% de un contrato. Esto es muy difícil de entender para la gente y ustedes los periodistas nos ayudan a traducirlo. En Estados Unidos hay una causa que inician acreedores que cuestionan al presidente y a estos empresarios de haberlos estafado. Entonces inician una causa que se llama acción de clase, es decir, pueden representar a todos los que están en las mismas condiciones. En algún momento piden que se le aplique la ley antimafia de Estados Unidos, que es la ley RICO, que es la ley que se creó en los años 70 para desarmar los cárteles de la droga y todos los entramados de negocios financieros y negocios, digamos, empresariales que habían detrás. Eso es lo que está dentro de esa causa. Además, esa causa es particularmente valiosa porque allí se presentó Hayden Davis. Acá en la Argentina se quiso presentar, quiso entregar dinero, digamos, para frenar una alerta de Interpol en contra de su padre, que es socio y como tiene un antecedente penal, tenía riesgo de caer preso. Entonces, para cuidarse, él trató de hacer esa estrategia. El juzgado federal de Argentina no le aceptó eso, entonces se presentó a declarar, a dar su versión de los hechos y sus pruebas en la causa de Estados Unidos. Y es muy valioso ese testimonio porque además, recordemos a la gente, ¿quién es Hayden Davis? Hayden Davis es ese gordito de anteojos que todos conocimos gracias a Javier Milei. Es un empresario de dudosa reputación en el mundo cripto, es una persona que se hizo conocida en ese mundo realmente por un posteo de Javier Milei hecho en la Casa Rosada en enero. Se conocieron con Milei, él y sus familiares, en el Tech Forum que organizó en noviembre de 2024 el señor Novelli, y en realidad es una persona que es absolutamente clave porque es quien contrató con Novelli, según los borradores de contrato que yo pude ver en Estados Unidos y que ahora se están filtrando gracias a la prensa, de que habría recibido al menos $5 millones el presidente para poder para monetizar su imagen, es decir, para poder vender su imagen en un posteo que es el típico o lo típico que se necesita para este tipo de estafas, es decir, que una persona famosa haga público un contrato, un activo, un token, una criptomoneda, para que la gente tenga interés en comprarlo y después se va desplomando el valor y retiran los que hicieron la inversión inicial todo lo recabado y el 80% en este caso quedó sin ningún tipo de ganancia, al contrario, perdieron todo lo que invirtieron. Bueno, ahí está lo que decíamos, claro. Aquí de la cuestión que decíamos anteriormente y volvemos al principio ya como para ir redondeando, Oscar. Cualquiera puede vender su imagen, monetizar su imagen. Ivana puede promocionar una marca de una crema, lo que sea, cualquiera lo puede hacer. Pero el problema es que sos funcionario y sos presidente de un país, entonces sos funcionario a las 24 horas y volvemos a lo que decías también, Oscar, en muchas notas, y vos lo podés hacer en tu vida como civil, pero no siendo presidente de la República Argentina. Después si querés vender tu imagen, la vendés o vas a dar charla cuando ya no sos más presidente, pero acá el problema es que él estaba en funciones y era el presidente de la República Argentina. Efectivamente, Hernán. En primer lugar, hay una ley de ética pública que prohíbe que hagan esto los funcionarios nacionales y particularmente el presidente no puede hacer esto. O sea, por su rol de presidente, efectivamente, ni en su tiempo libre puede hacer este tipo de negocios incompatibles. Acá el otro problema es que haya sido en el marco de una estafa. Es decir, ahí tampoco podría Iván monetizar su imagen con cremas, por ejemplo, si esas cremas después no existen o no funcionan. Es decir, cuando es en el marco de una estafa, ya no importa si es presidente o no es presidente. Por supuesto que es mucho más grave cuando es un influencer reconocido en economía que además es presidente de una nación que está en el G20. Claro que es grave, pero particularmente cuando uno monetiza su imagen para engañar a personas a que ingresen a una operación que es compatible con una estafa y que el 80% de los inversores perdieron todo lo que pusieron y el 20% era gente con información privilegiada cercana al gobierno y a los empresarios estos de Estados Unidos, bueno, estamos hablando de algo que es de una extrema gravedad que ha llegado a ser tapa de los principales diarios del mundo y que además tenemos que recordar que Javier Milei esto ya lo hizo otras veces. Javier Milei monetizó su imagen cuando era diputado nacional, promocionando una moneda que tuvo el mismo derrotero que Libra, no fue el mismo escándalo porque no tenía el mismo peso
institucional la persona de Milei, pero fue también con Novelli, con la misma entramado, y cuando era influencer y era empleado de Novelli en una escuela de negocios y de este tipo de cosas, promocionó una serie de productos que no eran criptomonedas que también tuvieron el mismo derrotero. Por lo tanto, se supone que Milei debió haber aprendido de todo esto y no, volvió a cobrar por hacer lo mismo, pareciera. Bueno, es muy grave y por eso creemos que la justicia tiene que avanzar y darle un mensaje a la sociedad, porque es muy duro, digamos, que los mercados y en todos los países del mundo haya salido la tapa de que nuestro presidente está acusado de una estafa. Hay que llegar a esclarecerlo. Bueno, y más allá de todo lo que se conoció, la causa todavía, como lo explicó, está... Pero para mí está en un grave problema el presidente. Sí, ahora. por supuesto que sí. En una encrucijada hacia adelante de qué va a pasar. Yo creo que está muy comprometido, ¿no? Más allá que, bueno, ahora habrá que ver qué establece la justicia, pero la justicia avance lenta o avance de otra manera, va a tener que llegar a una resolución, Oscar. Sí, así es. A mí lo que me preocupa es las filtraciones de la justicia no están buenas, digamos, es un celular de una persona imputada. La verdad que terminan corroborando cuando nos trataban de locos, de golpistas, corroborando las conclusiones nuestras, el contenido. Pero no está bueno que se filtre. Creo que también puede ser que las demoras en la justicia y el hermetismo hagan que haya internas judiciales y por eso se filtran estas cosas. Pero lo más grave es que tengamos los argentinos la sensación de que al poder se lo investiga solo cuando ya no tiene poder. Por eso nosotros nos hemos reunido con el juez Martínez de Giorgi en Comodoro Pi, nos hemos reunido con el procurador general, Tayano nunca nos quiso recibir, para pedirle que, bueno, ponga las barbas en remojo, haga lo que tenga que hacer, porque es una causa que ha llegado a tener peso internacional y la Argentina, digamos, tiene un buen nombre que cuidar, sobre todo cuando estamos pidiendo que vengan inversores. Y por eso creo que la justicia hasta ahora no ha estado a la altura. Capaz que el expediente es impecable, las medidas que han tomado, pero si no llamas a declarar a nadie, y la persona que llamas a declarar es una periodista por hacer lo que la Constitución le permite hacer en base a una filtración de las propias entrañas del Poder Judicial, creo que le están errando y creo que están a tiempo de corregirlo, pero es necesario que rápidamente den con claridad a la sociedad un mensaje de que la justicia está haciendo lo que tiene que hacer. Oscar, un placer nuevamente poder charlar con usted, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y estamos a disposición para seguir difundiendo todo lo que sucede. Gracias por atendernos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. Ahí estaba. Bueno, caso Líbara, el presidente. Bueno, así está la causa. Sí. La que más ha avanzado, hablando del gobierno nacional, estando en el poder, es la de discapacidad. Pero esto muy como que... Y bueno, obviamente, si bien era un funcionario del riñón de Milei, volviendo a la discapacidad, ¿no? Sí. Acá es el propio presidente que está involucrado. Entonces,